la guerra en Medio Oriente, la confrontación entre Israel y Gaza y ahora entre Israel y Líbano también va a ser el tema de análisis y debate aquí en la Mesa Ancha. Señores, muy buenos días. Hoy tenemos un nuevo panelista, Mauricio Toro. Mauricio, un placer tenerlo por acá madrugando con nosotros. Feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, además de compartir con este lujo de panelistas. Juana y Julio, Hola, muy buenos días. Un feliz inicio de semana. Buena forma de empezar la semana. Bueno, vamos a arrancar hablando de la confrontación en Medio Oriente. Estamos a un año de esta incursión de Hamas en Israel. ¿Cómo ha cambiado el panorama geopolítico en Oriente Medio después de esto? Arranquemos por ahí, Julio. Muchísimo ha cambiado, ¿no? Este fue, dijéramos, para hacer un paralelismo, el 11 de septiembre para los israelíes, ¿no? Una fecha que se va a recordar durante generaciones por cómo seguramente va a transformar el panorama de la región, ¿no? Fue un ataque abiertamente a las libertades, a la democracia, porque Israel es una democracia, y estaban celebrando un festival de música que era una conmemoración a la diversidad, al pluralismo, y llega un grupo de fanáticos religiosos a masacrar 370 jóvenes. Es un horror, hay 100 secuestrados todavía, no solamente del festival, sino de otras zonas de Israel. El segundo capítulo, lo que se derivó después de ese hecho horrendo, es también igualmente horrendo, ¿no? Sí. Que fue una reacción difícil de comprender y dimensionar porque ha habido aparentemente 40.000 víctimas de la respuesta del Estado de Israel, pues digamos una respuesta desproporcionada, pero Sí. cuando hablo de desproporcionada hay que entender también que Israel está todavía en peligro existencial. Ahora la situación militar y geopolítica en Oriente Medio es de una clara ventaja del Estado de Israel sobre sus rivales, especialmente sobre Irán. Los han golpeado de todas las formas posibles, a los satélites, a los grupos terroristas Sí. satélites, y hoy tiene la ventaja militar Israel. Juana y Mauricio. No podemos olvidar que es un conflicto territorial de décadas. En este momento hemos llegado al escalamiento más grande que ha ocurrido. Tampoco y podemos olvidar, es necesario recordar que es el conflicto que en más poco tiempo ha asesinado niños y mujeres. Esto, además de reconfigurar la región, y hoy se puede ver en este aniversario de los ataques en Israel, es que Jordania se pronunció en contra de Israel. Turquía se acaba de pronunciar también llamando y alertando a Israel por lo que metió. Entonces, digamos que en este momento la tensión no para de crecer. Ha sido un año complicadísimo, un año de escalamiento, y al parecer lo que se viene es que el escalamiento va a continuar. Los bombardeos en el Líbano han sido también dramáticos. Entonces, en este momento, después de un año, no se ha calmado la situación, sino que se ha empeorado cada vez más. Mauricio. Es realmente preocupante lo que pasa, y para poner a la gente en contexto, los desplazamientos son brutales. Miren lo que está pasando, casi 2 millones de personas que han desplazado de la Franja de Gaza. Es como coger la población de Medellín y de Cali y decirle usted se tiene que ir de aquí, donde además el 2% ha sido asesinado según cifras de la ONU. Estamos hablando de miles de muertos, más de 100.000 heridos y 40.000 asesinados, en su mayoría menores de edad, personas de la tercera edad, bombardeos a hospitales y a colegios, que eso no se había visto. Es decir, la guerra tiene protocolos y aquí se han venido violando todos por todas las partes. Aquí estamos en un escalamiento del conflicto que no se había visto en los últimos años y que es completamente preocupante para el mundo, y eso no es ajeno a lo que pasa en el resto de América Latina. Y del mundo yo quiero preguntarles, porque ha habido reiterados llamados desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, a un cese el fuego, a un desescalamiento, y lo que hemos visto es antes nuevos frentes de batalla. ¿Esto es una muestra de que ha fracasado la comunidad internacional y la intervención y los llamados de la comunidad internacional? Y como sé que tenemos que tener una capacidad de síntesis, pero hay otro tema que también parece que es muy importante ya en este punto, un año después, con esos ataques permanentes que ha habido ya de Israel al Líbano, uno podría decir que el Líbano podría convertirse en un nuevo Gaza. ¿Quién arranca aquí? Mauricio. Estamos cerca, frente a lo que estamos viendo, estamos cerca. Ya no hay fronteras, aquí es un odio por parte de las partes que es difícil de entender y van por todo. Y yo creo con preocupación que las fuerzas de la ONU no han logrado hacer nada. Es que esto es una diplomacia de sentarse a conversar. Estados Unidos ha liderado algunas mesas de diálogo, pero nadie está dispuesto a ceder, y esto es preocupante. Dice, para terminar, Estados Unidos dice que hay un 90% de posibilidades que se llegue a un acuerdo para desescalar esto, pero cuando uno oye los discursos de los presidentes y primeros ministros de esos lugares, pues eso pareciera no estar pasando. Pues hoy Netanyahu hace unas horas dijo
e insistió de nosotros no vamos a parar hasta que recuperemos nuestros rehenes. Eso quiere decir el conflicto va a seguir y no hay ningún interés en sentarse a negociar ni en sentarse a hablar. Además ha tenido el espaldarazo de una gran parte de las potencias occidentales, lo que le da la seguridad de poder decir nosotros no vamos a parar, y ahí es cuando ha fallado la comunidad internacional. Y Netanyahu y en Israel están planteando esto como la guerra definitiva, ¿no? Es que no podemos olvidar que Israel lleva 70, desde que existe, está en guerra. Bueno, y de ahí para atrás podemos encontrar raíces históricas más profundas, pero lleva 70 años defendiéndose de la aniquilación, porque está rodeada de enemigos y eso es una realidad. Y ellos internamente están planteando esto como o ganamos ahora o eventualmente nos van a matar o va a desaparecer el Estado de Israel. Líbano, y por Irán, y van a ir, todos, están en todos los frentes. Y la verdad es que sí, digamos, es una situación compleja, pero si quisiéramos ver un ganador, en este momento Israel lleva la ventaja clarísima en el tablero, porque Irán atacó a Israel hace pocos días, no pudieron dar un golpe supuestamente con gran capacidad militar de misiles, hubo una persona asesinada en ese bombardeo. Es decir, la realidad es que Israel hoy tiene la ventaja militar y tiene las cartas ganadoras, al menos en este momento, y no pareciera que está dispuesto a parar justo ahora, porque parar significaría, digamos, dejar que este proceso en el que ellos se ven al final como perdedores, pues siga adelante, ¿no? Quisieran ganar la guerra ahora y no después, y no esperar más. Tanto que hablar de esto, pero bueno, dejamos planteadas ahí algunas ideas. Justamente sobre ese también es la pregunta del día. Ha pasado un año desde la violenta incursión de Hamás. ¿Cómo cree que ha sido la reacción de Israel? ¿Excesiva o proporcional? Para participar, escaneen el código QR, contesten y los resultados los daremos a conocer en nuestra última emisión. Pasemos a nuestro siguiente tema, ya en esferas nacionales, y es ese acuerdo nacional del que ha venido hablando el ministro del Interior durante todo este fin de semana, con 5 puntos claves. Pero un poco lo que queda en el panorama es el ministro del Interior y, digamos, muchas de esas personas del gabinete están apoyando este acuerdo nacional, pero ¿en qué está la cabeza del gobierno nacional? El presidente Gustavo Petro, y muchos dicen, bueno, el principal saboteador de ese acuerdo nacional es el propio presidente de la República. ¿Cómo plantear realmente un acuerdo nacional? Lo primero que hay que decir es que yo creo que es un buen paso que se haya empezado a hablar de un acuerdo nacional que contenga la conversación entre diferentes, que eso es muy importante. Lo decía hace unos días el senador de la Calle, y es que este acuerdo no se puede plantear entre personas que piensan igual, porque el principio de la democracia es pensar distinto, entonces que los incluya. En segundo lugar, que se cumpla, y allí tiene que haber un diálogo constante entre el equipo del presidente y el presidente, porque en algunos momentos pareciera que hay como una ruptura entre lo que se propone de ese acuerdo del desescalamiento, que es uno de los puntos de la violencia política y de la polarización. Entonces se plantea esto y en algunas intervenciones uno dice, pero ¿será que hay una conversación allí o no? Que es la duda que queda y que se planteó apenas ahorita y que seguramente va a dar resultados porque como que hay una buena roto intención. Entre los ministros y el gobierno. Pareciera, pero yo creo que esto se corrige desde esta semana, desde que se planteó y se dijo, vamos a desescalar esto, pero esto también incluye a la oposición, y es poder conversar sin esa polarización y sentarse a trabajar juntos por el país y por el futuro. Ese es uno de los puntos. Segundo punto que yo creo que es importante dentro de esto, y son los pactos por el desarrollo económico. Y es decir, cómo vamos no solamente a desescalar esta polarización, sino a trabajar para que el país pueda lograr generar desarrollo económico en temas de agricultura, innovación, transición energética pacífica y el control del territorio, que es uno de los elementos que más se ha hablado dentro de esto. Entonces, creo que es un buen paso que esos 5 puntos avancen, a ver si logramos, pues, en estos 2 años que quedan, que el país pueda crecer económicamente y acabar con este conflicto tan difícil que se ha presentado en los últimos años. Juana. Yo creo que es totalmente necesario hablar de acuerdo nacional, poner en marcha ese acuerdo nacional, que yo creo que ya existen y ya hay ciertas bases, y en Colombia ya ha habido acuerdos nacionales, porque no olvidemos que nunca hemos tenido un Congreso mayoritario para ninguno de los gobiernos, siempre se llegan a acuerdos. Entonces digamos que no es algo totalmente novedoso, pero sí hay que hacerlo y seguir insistiendo en hablar de esto. A mí me llamó mucho la atención el punto de violencia política, porque creo que es uno de los puntos que más se ven y se viven en el ejercicio político en Colombia, en la confrontación, que no es una confrontación ni con ideas ni con pensamientos, sino que es una confrontación con ataques muchas veces personales o ataques que no aportan absolutamente nada, o no hay confrontaciones de verdad constructivas, que es lo que se debe buscar. Y ahí me llama mucho la atención porque dentro del pacto histórico hay confrontamientos constantes políticas, y la violencia política hacia las mujeres dentro del pacto histórico, muchas mujeres durante muchos años lo denunciamos, ¿no? Entonces que también el acuerdo nacional se tiene que dar dentro de los partidos, y esas discusiones también se tienen que dar al interior para poder después llegar a acuerdos más amplios. Pues este documento que publicó Cristo
deberían ponerlo en las universidades como ejemplo de cómo escribir varios párrafos sin decir absolutamente nada, ¿no? Lleno de lenguaje pretencioso, vacío, no dice nada. Uno de los puntos, por ejemplo, para ilustrar esto es el respeto a las reglas electorales y al calendario electoral. Es decir, ¿cómo que nos vamos a poner de acuerdo sobre el respeto a las reglas electorales? Es decir, que no respeta las reglas electorales debe ir a la cárcel. Sobre eso no hay que hacer absolutamente ningún acuerdo. Como que en vez de acallar temores, despierta temores. O sea, ¿de qué me está? El gobierno quieren y... que cedamos a que el gobierno diga, el gobierno va a respetar las reglas electorales, pero es que eso es una obviedad. Sobre eso no hay que hacer absolutamente ningún acuerdo. Las reglas electorales están en la Constitución, en la ley. Y al final si ponen la pepa del asunto, que es lo que evidentemente quiere el gobierno, es que pasen las reformas, ¿no? Entonces, nos comprometemos a que en el Congreso no le pongan palos en la rueda de las reformas. Pues eso es lo que quiere el gobierno. Entrega, digamos, una cosa irrelevante, ¿no? Como comprometerse a respetar las reglas electorales, una obviedad, y a cambio exige, oiga, ayúdeme a procesar rápidamente las reformas en el Congreso. Yo eso no le veo ningún fondo ni ninguna forma. Yo quiero decir algo que es importante, que no resulta tan obvio, porque lo que hay alrededor de la población es la pregunta de ¿se va a quedar este gobierno otros años más? Es decir, ¿va a haber elecciones o no? Y creo que es un punto contundente de salir y decir un acuerdo nacional, venga, no, se van a respetar las reglas electorales, sí, se van a convocar elecciones, sí, como para mandar el mensaje de tranquilidad. Pareciera obvio nuestra democracia decir, pues es que claro que tiene que haber elecciones, pero lo que está pasando en la ciudadanía y en el mundo político es la pregunta de ¿se van a quedar o no? Y aquí creo que es un buen mensaje de tranquilidad para decir, se van a hacer elecciones y se van a respetar. Tengo 20 segundos para cada uno, pero algo que mencionó ahí Julio, y es que tanto es realmente este acuerdo nacional, realmente una cartilla de presentación para que el gobierno nacional consiga esa gobernabilidad y garantice el paso de sus reformas. ¿Quién quiere arrancar acá? Juana, que no es la base de un acuerdo nacional, ¿no? Ponernos de acuerdo para poder lograr unas reformas, o si no, ¿qué estamos haciendo, no? Sí, si pero, no tiene, pero el acuerdo también puede ser sobre la base, lo discutimos, pero si no es bueno, no se aprueba. Sí, totalmente, pero es que hay que ponerlo en discusión, y lo que pasa es que no ha estado en discusión, por eso es necesario y por eso es importante. Y por ejemplo, eso, en lo electoral, no es obvio que se respeten las reglas electorales, no es obvio que se respete la paridad, no es obvio, nada de eso finalmente está en la Constitución, está en el Consejo Nacional Electoral, pero no se respeta en la práctica. Pues el presidente desde el principio ha sido muy flexible en lo burocrático, por eso Armando Benedetti, por ejemplo, es embajador de Colombia, pero inflexible en lo central, ¿no? En las ideas y en lo político. Entonces vamos a negociar puestos, ese es el acuerdo nacional, vamos a negociar puestos, vengan todos acá a comer del pastel, pero el fondo del asunto, las políticas y las leyes no se van a negociar. Mauricio, 20 segundos. Yo creo que aquí hay que hacer un énfasis en cuanto a un punto muy importante, es el tema del acuerdo sobre el desarrollo económico. Se habla de todo en ese comunicado, se habla de medio ambiente, de transición energética, de agro, de tecnología, de innovación, pero ¿dónde están los puntos concretos para que podamos empezar a trabajar? Y creo que le falta. Pero yo sí valoro el ejercicio de que se haya propuesto una conversación con la oposición donde se le invite a participar en un momento de tanta polarización y el mensaje de desescalar la polarización política que últimamente en Colombia ha venido creciendo. Entonces, lo veo positivo, con desconfianza desde el punto de vista de si se va a hacer puntualmente y sobre qué puntos para que no parezca una hablada de carreta y que no quede como espúreo, o más bien como nubloso. Bueno, pues hay que arrancar, hay que incluir a todo el mundo, a la oposición, al gobierno nacional y al presidente de la República. 7 de la mañana, 17 minutos. Mauricio, Juana, Julio, muchísimas gracias.